Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales, que a esta hora ustedes hoy, día martes, todos los martes, de hecho, ustedes van a tener a esta hora, ustedes van a tener la materia de ciencias sociales. Así que vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Ustedes ya saben dónde están ubicados cada uno de los materiales, tanto el material de apoyo como el de la tarea. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a seguir analizando. Vamos a empezar revisando el material correspondiente a su tarea. Ustedes en pantalla tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos arrancando la unidad número 1 con el tema central educación. Vamos a ver el tema número 1, crecimiento del sistema educativo. Ese es el subtema el cual nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Se recuerden que es lo que se encuentra remarcado de amarillo. ¿Qué es lo que dice? Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de problemas tiene tu institución educativa? Ustedes obviamente son estudiantes nuevos, algunos no, algunos ya tienen una trayectoria, han venido de niveles anteriores. Ustedes pueden ir mencionando cuáles son las debilidades. Eso es prácticamente los problemas que tiene la institución. La siguiente dice, ¿crees que son problemas que se experimentan solo en tu institución o que pueden también existir en todas otras o en otras instituciones educativas del país? Eso ustedes lo tienen que razonar. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo educativo? Estamos viendo, estamos latentes. ¿Qué es lo que pasa con el sistema educativo? Estará en buenas condiciones, estará con un problema bastante amplio en función del desarrollo, de llegar a todas las comunidades, de llegar a las personas que realmente lo necesitan, cómo está constituido nuestro sistema educativo. ¿Qué tipo de problemas crees que enfrenta el país, nuestro país, en el campo de la educación? La siguiente tiene un organizador gráfico, tienen que realizar un mapa mental donde organicen y expliquen sobre el sistema educativo incluyente. Ahí ustedes pueden, y de hecho en el material de apoyo se encuentra parte de este material donde ustedes pueden sustentar sobre sus respuestas. Porque les recuerdo una vez más que todas las preguntas, las respuestas que ustedes van a aportar en cada una de las preguntas, tienen que ser amplias, tienen que explicar el porqué de cada cosa. Entonces, no es simplemente poner una línea o dos líneas y resuelto la tarea. Tiene que ser contundente. Por ejemplo, si yo digo qué tipo de problemas tiene tu institución educativa, ustedes tienen que describir algunas. Y si ustedes no han identificado, tienen que explicar el por qué no han identificado. Si es que, dicho de otras palabras, si es que ustedes me contestan sí, tienen que poner el por qué. Si ustedes me contestan no, igual tienen que ponerme el por qué. Y así con cada una de estas, con cada una de las actividades que ustedes tienen en función de las preguntas para contestar. El mapa mental es organizado el gráfico. Aquí tienen un ejemplo, pero ustedes en Internet pueden encontrar cualquier otra variedad. Ustedes pueden utilizar cualquier figura con tal que ustedes me organicen la información tal como se les solicita en función de explicar sobre el sistema educativo incluyente en nuestro país. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. Importante, elaborar la portada o la carátula, ustedes ya saben cómo tienen que hacer, y en la clase de inglés yo ya les expliqué, y en esta es prácticamente es lo mismo, es la misma actividad que ustedes tienen que hacer, obviamente dentro de la materia de ciencias sociales. Las recomendaciones, ustedes tienen las recomendaciones que revisar en función de gramática, ortografía, de organización de ideas, de parámetros de tiempos establecidos para la entrega de la tarea, y obviamente también la revisión de la rúbrica de calificaciones. Aquí tienen ustedes la rúbrica de calificaciones. La clase anterior yo ya les aporté cómo ustedes tienen que revisar, qué es lo que tienen que hacer para que su tarea obviamente alcance este 10 deseado por todos los estudiantes. Mientras más empeño ustedes coloquen en sus tareas,
obviamente más cerca estarán ustedes de alcanzar ese 10, esa nota perfecta. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema educación, crecimiento del sistema educativo, correspondientes a la semana 1 de fecha 17 de febrero del 2025. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas justamente desde el 17 de febrero. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo del 2025. Así que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta siguiente actividad. Ya les voy a, cierto, no están activadas en plataformas las tareas de esta unidad, de estas dos materias, pero yo, una vez que termine este proceso educativo, esta clase más que todo, yo ya les voy a habilitar las tareas para que sigan avanzando. Entonces ya ustedes se van a ir aclimatando y las siguientes, si ustedes hicieron correctamente esta primera unidad, la siguiente unidad ya van a quedar habilitadas las dos tareas, las únicas dos tareas que tienen con la función que ustedes, para que sigan adelantando, sigan viendo qué tema es, sigan viendo cómo es lo que tienen que aportar correctamente, avanzar con su tarea, una tarea bastante buena, bastante amplia, y obviamente no tengan ninguna dificultad. Sigan esperando ya solamente que se active para el icono de entregas, nada más. Esto en cuanto a la tarea que ustedes tienen que desarrollar de la materia de ciencias sociales. Es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Una vez que hemos visto y hemos analizado, se les ha explicado cuáles son los parámetros de desarrollo de la actividad para la presente semana, vamos a iniciar con el material de apoyo. El material de apoyo, nuestra querida compañera Adriana había tenido, obviamente, en clases anteriores, esa inquietud, que era el material de apoyo. El material de apoyo es la materia como tal, de donde sale todo, la explicación, de donde sale la tarea y obviamente donde, en este caso, las preguntas que se plantearon en la tarea deben ustedes de consultar. Pero aparte de esto, nosotros vamos a ir viendo en cada clase un material adicional en función del tema, lo cual nos va a permitir profundizar, ampliar el tema con la finalidad, con el objetivo de que cada uno de ustedes tengan, obviamente, un conocimiento amplio en función de los temas que vamos a seguir viendo. Y arrancamos con un tema bastante importante, justamente en el cual ustedes también se encuentran involucrados, como es la educación. Vamos a ver en qué consiste la educación, cuál es el concepto, características, orígenes y otras características más. Crecimiento del sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema educativo ecuatoriano tuvo una acelerada ampliación gracias al incremento de los recursos fiscales provocados por el auge petrolero y las políticas desarrollistas de los gobiernos. En los últimos lustros se ha incrementado el número de alumnos de prebásica, básica y bachillerato. Igual ha sucedido con el número de profesores, hubo también un crecimiento de los establecimientos, la ampliación del sistema educativo se dio con el crecimiento de la población en edad escolar. Ahora existen más profesores por alumnos y más establecimientos que hace 30 años atrás. Así la población tiene mayor crecimiento y también acceso, sobre todo acceso a la educación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, este modelo educativo en el cual ustedes pueden estudiar desde casa. Si bien cierto, antes estuvo destinada a solo 2 o 3 instituciones a nivel nacional, hoy en día estamos apegados 100% a las TICs, el cual nos permite a todos tener ese acceso añorado que tiene nuestro Estado, que toda la población se encuentre inmiscuida, se encuentre incorporada a los procesos educativos. No solamente en el ámbito secundario, estamos en el primario, en el secundario y, por qué no decirlo también, en las universidades. Hoy en día ustedes podrán investigar un poco más en Internet. Ustedes van a ver muchas universidades que hoy en día ya se encuentran con la modalidad virtual. Ya no solamente antes había solo una X universidad en la ciudad de Loja, ahora no. Hay una serie de universidades que han optado por esta modalidad virtual que le permite al estudiante trabajar, pero también le permite estudiar, capacitarse para mejorar su calidad de vida. Recordemos que a través de la capacitación, a través de todos los procesos de formación y educación,
las personas tendrán más oportunidades de acceso a diferentes puestos laborales. El promedio de educación en la población ecuatoriana pasó de 2 años de estudio en los años 50 a más de 7 años en el nuevo siglo. La cobertura de la educación básica ha llegado a casi toda la población. Al finalizar el siglo XX, todavía el analfabetismo era alrededor del 6,8% a nivel nacional, siendo mayor en el sector rural. A inicios del siglo XXI, el Estado ha redoblado el esfuerzo por declarar al país libre de todo proceso de analfabetismo. Ahora tenemos todavía un problema. Claro que nos vamos a alfabetizar dentro de lo que es el contexto pedagógico, pero también se presenta un reto para muchos, que es el manejo de las tecnologías. Cuando estemos totalmente conscientes de que podemos manejar una serie de programas, que muchos de ellos son básicos en informática, en computación, ustedes estarán libres de este proceso de analfabetismo tecnológico. Todos hoy en día estamos, y obviamente después de este proceso, de este problema que nosotros tuvimos en la pandemia, la mayoría de la población tuvo que obligadamente capacitarse para poder manejar todas las herramientas tecnológicas, ya sea para emprendimientos, para actividades laborales, para actividades de capacitación, para actividades educativas, empresariales y una serie de actividades más que se desarrollaron de manera telemática. Eso es fundamental y le dio un giro bastante importante a todo este proceso de desarrollo, tanto en educación, social, cultural. En cuanto al crecimiento del sistema educativo, una de las características del sistema educativo ecuatoriano es el acceso desigual. Los niños de 6 a 11 años asisten masivamente a las escuelas, esto representa el 99,23%. La población estudiantil de educación general básica, EGB, cursa estudios de forma significativa y representan el 96,2%. En cambio, el estudiantado de la educación superior es algo más de un tercio, esto es del 39,4%. Estos datos demuestran la disminución de oportunidades para los estudiantes en el nivel superior, sobre todo porque una gran parte de los jóvenes deben trabajar. Y para eso se implementó también, como les había dicho, les había mencionado anteriormente, la educación virtual. La educación fiscal tiene gran peso e importancia, cubre el 76,3% de los establecimientos, el 66,8% de los profesores y el 84,9% de los alumnos. Llama, sin embargo, la atención cierto crecimiento de la educación particular, que tiene ya un 21% de los establecimientos. La educación religiosa representa menos del 10% en nuestro país. Esos son datos estadísticos que nosotros podemos ver en los siguientes gráficos. La tasa de sistema escolar en el Ecuador durante el año 2014. Tenemos el porcentaje de asistencia a clases, asistencias por edades y también por sexos. También tenemos por qué los niños y niñas y adolescentes no asisten a clases. Ahí tenemos una serie de datos estadísticos que nos ha compartido el INEC para poder, obviamente, que ustedes tengan un poco más de idea cómo está distribuido, cómo está funcionando el sistema educativo en nuestro país. Aparentemente en las ciudades existe un gran acceso a los diferentes servicios educativos, pero en sectores rurales todavía existe esta brecha y esta desigualdad. Especialmente hay un problema todavía que se arraiga en relación al sexo. Cuando hablamos de las mujeres, el sexo femenino, obviamente tienen menos oportunidades de ingreso al sistema educativo, ya sea porque se quedaron embarazadas, porque tienen dificultades económicas, tienen que empezar a temprana edad a trabajar, o porque se hicieron de compromiso y otras actividades que las han alejado de este proceso de educación. Entonces, obviamente, que una tasa mucho más minúscula representa, obviamente, en el sexo masculino. Entonces, ese aspecto, justamente el Estado y los procesos y las políticas de educación, obviamente, tienen que centrarse justamente en ese proceso, en esta problemática que es, obviamente, atender especialmente a las mujeres de nuestra patria. ¿Cómo colaboramos con la educación? Los estudiantes son parte central del sistema educativo. Es importante que se pregunten todos, ¿cómo colaboramos para mejorar la educación?
No solamente la institución educativa, no solamente los directivos, no solamente los docentes juegan un papel fundamental en la educación, sino cada uno de nosotros aportamos un grano de arena, aportamos una idea importante en la construcción de una educación más inclusiva, una educación de calidad, en la cual obviamente se garantice nuestra educación o el nivel de educación y obviamente esto nos catapulte hacia un sistema de educación superior sin tener ninguna dificultad en el proceso de acceso. Ahora, ¿cómo colaboro para mejorar la educación? La respuesta debe comenzar en nuestro propio plantel, con nuestro compromiso de respetar a los compañeros, a los profesores, autoridades y padres de familia, valores que se han ido perdiendo sistemáticamente, cumplir con nuestras tareas y responsabilidades a tiempo, estudiar y rendir las evaluaciones, ejercer y practicar la sinceridad, la honestidad y todos los valores éticos y morales para ser mejores personas cuando el país demande de nuestro servicio. Pero es importante justamente esta parte. Es muy importante que este tacto, obviamente, la aplicación especialmente de los valores, tanto cívicos y morales, obviamente estén siempre presentes, no solo dentro de la educación, del sistema educativo, sino en todo el proceso de vida que nosotros vayamos construyendo a lo largo de nuestra existencia. La educación en el Ecuador para efectivizar el derecho a la educación, el Estado garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. En este contexto, la educación es derecho de las personas a lo largo de sus vidas. Ustedes pueden estudiar en el momento que ustedes quieran, durante todo el proceso de su vida. Deber ineludible e inexcusable del Estado. Esa es una obligación del Estado que tiene que proporcionar a cada uno de los ciudadanos un establecimiento educativo, docentes calificados, infraestructura correcta para que el estudiante, obviamente, o la población en general, acceda de forma efectiva a la educación. Área prioritaria de las políticas públicas y de la inversión estatal. La inversión estatal tiene que estar 100% redireccionada hacia los procesos de educación. Garantía de igualdad e inclusión social. La garantía de igualdad, todos somos iguales ante la ley, ante nuestra constitución y por ende todos estamos en la misma igualdad dentro de los procesos de educación. Inclusión social, todo mundo tiene que estar inmerso dentro de los procesos de educación, sean hombres, sean mujeres, sean personas con capacidades diferentes y otras características más. Todos tienen derecho a estar incluidos en el proceso de educación. Derechos y responsabilidad de las personas, familias y sociedad para participar en los procesos educativos. Bueno, acá nosotros ya somos mayores de edad, ya no necesitamos un representante, no necesitamos quien nos esté andando revisando, es que vamos a clases, entramos a clases, presentamos tareas, al menos que el esposo les vaya a controlar o la esposa les vaya a controlar, son cosas diferentes, pero es algo vergonzoso. Ya somos personas adultas y nosotros ya podemos tener un autocontrol de nuestro tiempo. Se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico. La educación está centrada 100% al ser humano y garantiza el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Participativo, la educación tiene que ser participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y de calidez. Impulsa la equidad de género, eso quiere decir que obviamente hombre y mujer tienen que estar inmersos sin discriminación, justicia, la solidaridad y la paz. Estimula el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y también la comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crecer y también para trabajar. Promueve el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. ¿A qué nos referimos con el diálogo intercultural? Nosotros aquí, en este salón de clases, ventajosamente nuestro país es diverso en cuanto a culturas, es multinacional, es multicultural. Nosotros gozamos de 3 pisos climáticos, que son costa, sierra y oriente, sin olvidar a nuestras islas Galápagos, al archipiélago.
Y cada una de las regiones tiene su propia idiosincrasia, su propia identidad, la cual nosotros debemos respetar, la cual nosotros debemos más bien desarrollar un proceso de diálogo y de unión nacional. Cuando hablamos del diálogo, hablamos de un diálogo intercultural, donde nosotros en algún momento podremos intercambiar cuáles son las costumbres en la costa, cuáles son las costumbres en la sierra, qué nos parece agradable. Hay muchas cosas que a nosotros los serranos nos encanta de la costa. Hay cosas que a los costeños les encanta de la sierra. Entonces, unirnos entre hermanos, evitar todo proceso de discriminación como se lo viene haciendo. Obviamente, eso es parte fundamental del desarrollo cultural y sobre todo del diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. También hablamos de la educación, la universalidad y la forma laica. No puede, dentro de la educación, no se les puede obligar a los estudiantes a que practiquen tal o cual religión. Tienen una libertad laica. El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada y no escolarizada. Hablamos cuando la educación es escolarizada, cuando las personas están dentro de un rango de edad que pueden estar, obviamente, dentro de cada uno de los niveles educativos. Por ejemplo, hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, hablamos de los jóvenes que tienen que estar en cada uno de los niveles. Pero cuando hablamos de educación no escolarizada, hablamos ya de personas un poco más adultas, como nosotros que estamos interactuando en este proceso educativo, pero que de acuerdo a la Constitución y obviamente de acuerdo al primer contexto, las personas tienen derecho a capacitarse, estudiar a lo largo de toda su vida. Eso establece en la Constitución de nuestro país, que es la ley suprema en el Estado. Ahí se establecen todos los derechos y obligaciones que nosotros tenemos hacia el Estado y también tiene toda la forma de organización que tiene o que debe tener nuestro Estado. Vamos a analizar el siguiente extracto, el siguiente compendio de nuestra clase, que es el Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y también dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, justamente lo que hablábamos anteriormente, de lo que son costa, sierra y oriente, cultural y lingüística del país. Para eso existe, por ejemplo, para nuestros compañeros, para nuestros hermanos campesinos, obviamente para nuestros hermanos indígenas también se ha reconocido la educación intercultural. Obviamente ahí ellos se educan en su lengua materna, pero también pueden tranquilamente integrarse al sistema hispano. Eso es una diversidad y una inclusión que tiene que haber. Y el respeto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto está establecido en el artículo 343 de nuestra Constitución, de nuestra Ley Suprema. Entonces, si está esto en la Ley Suprema, eso significa que es de cumplimiento obligatorio e inmediato por cada una de las instituciones, por cada uno de las instituciones estatales. Por lo expuesto, el Sistema Nacional de Educación se conforma de la siguiente manera. Primero, niveles de educación, inicial, básico y bachillerato. Tipos de educación escolarizada, ordinaria, extraordinaria y no escolarizada. Modalidades de educación, presencial, semipresencial y a distancia, justamente lo que ustedes están haciendo ahorita, a distancia virtual. Instituciones educativas públicas, fiscales, municipales, fiscomisionales y también particulares. Actores del proceso educativo son actores participativos, la autoridad educativa, la autoridad representada por toda la sociedad, la comunidad educativa e instituciones públicas y también privadas. En cuanto a los programas, políticas y recursos, los programas y políticas son formulados desde la autoridad educativa y comprenden las directrices y acciones que apuntan a garantizar lo establecido en el marco
normativo, eso quiere decir en la ley de educación. En lo que respecta a recursos, se considera su asignación y distribución para apoyarse a la calidad y el cierre de brechas de acceso a la educación en concordancia con los principios constitucionales de equidad social, poblacional y también territorial. En cuanto al sistema de educación intercultural bilingüe, justamente lo que había hablado anteriormente, el sistema de educación intercultural bilingüe forma parte esencial del Sistema Nacional de Educación y viabiliza el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Ecuador. Eso quiere decir que tienen muchas lenguas. Este sistema tiene la finalidad de fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Aplicación de un modelo de educación pertinente a la diversidad y de los pueblos y nacionalidades. Potenciar desde el sistema educativo el uso de idiomas ancestrales. Es fundamental rescatar todo ese bello lenguaje de nuestros pueblos, de nuestros antepasados y obviamente transmitirlos a las siguientes generaciones. En cuanto a las necesidades educativas especiales, las autoridades o la autoridad educativa vela porque las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad con la finalidad de que éstas no sean un impedimento para que la población goce de acceso, permanencia y culminación de procesos de estudio. Eso quiere decir que todas las personas, especialmente los grupos de atención prioritaria, como las personas con capacidades diferentes, obviamente tienen mayor prioridad dentro del campo de la educación, ya sean estos públicos, mixtos o particulares. Esto en cuanto al desarrollo del material de apoyo, de la explicación del material que obviamente ustedes tienen en sus aulas virtuales. Vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir ampliando un poco más qué es el sistema educativo, dónde nace, cómo funciona. Vamos a ir analizando un poco más. No sé si hasta ahí tienen ustedes alguna inquietud, algún problema, alguna inquietud, alguna pregunta de pronto que deseen formular, lo pueden hacer. Si no, damos continuidad al proceso. Nadie contesta si están en clases o simplemente se conectaron y se fueron a la cocina. Cristian Roncano, Andrea Conforme, Adriana Silva, ¿están en clases? Buenas noches, licenciado. Sí, aquí estoy. Presente, Estoy compañera. aquí y Muy voy bien. entendiendo. Presente. Bien, compañero. Vamos a continuar. Entonces, si no hay ninguna inquietud, vamos a continuar un poco más. Es un tema bastante social, como les había dicho, porque todos nosotros estamos incluidos Buenas en este noches, Liz, proceso. presente, sino es que tuve un inconveniente con mi bebé, por eso. Ah, ya, Entonces, no hay problema, compañerito, no hay problema, no se preocupe. Vamos a hablar un poco más sobre el sistema educativo, vamos a ir viendo en qué consiste, qué es el sistema educativo, vamos a ver cuáles son las características fundamentales de qué es el sistema educativo. Un sistema educativo es el conjunto organizado y estructurado de las instituciones educativas de un país, así como a los organismos que diseñan, regulan e implementan las políticas educativas del mismo. En general, el término se utiliza para referirse al modo particular de entender y aplicar procesos educativos en un país o en una región, y a menudo se establecen comparaciones entre sistemas y entre modelos distintos. Los sistemas educativos son partes inherentes del modelo de país que se lleva adelante, ya que organizan el acceso de las generaciones futuras al saber y a los conocimientos. Pero un buen sistema educativo suele medirse por sus resultados a mediano y largo plazo, de modo que no es sencillo diseñar e implementar uno, sino que debe hacerse de cara a las necesidades nacionales y también sociales.
En América Latina, por ejemplo, el sistema educativo de cada país comenzó a arrugarse poco después de la conquista de la independencia nacional, en el siglo XIX, cuando el modelo de sociedad colonial española se derrumbó del todo y las jóvenes naciones debieron hacerse con el control de su futuro, de cada uno de los territorios. Estos sistemas educativos nacieron fuertemente influenciados por la tradición ilustrada del siglo XVIII y se pensaron teniendo en mente que educar sería una de las grandes funciones o de las prioritarias funciones que debe tener el Estado, el llamado Estado docente. En general, el sistema educativo latinoamericano divide el proceso educativo en varias etapas. Primero, en educación preescolar de 0 a 6 años de edad, educación primaria o básica de 6 a 12 años de edad, educación media o preparatoria de 12 a 17 años de edad, educación técnica o universitaria de 16 a 18 años de edad. En la mayoría de los casos, las dos primeras etapas del proceso son obligatorias y gratuitas. El sistema educativo no son inmutables y a menudo son objetos de revisión, crítica y también de reforma, en busca de un modelo más eficaz y más al día con un mundo profesional que cambia rápidamente. Eso quiere decir que la educación no es un ambiente estático, sino bien tiene que estar adaptándose a los cambios sociales que se viene dando en la actualidad. Imagínense si en nuestro caso, nosotros o la sociedad aquí en el Ecuador no hubiese adoptado una capacitación u autocapacitación dentro de los temas de informática, dentro de temas obviamente que inherentes al manejo de tecnología. En ese instante, nosotros no hubiésemos podido estar como hoy en día, estamos desarrollando esta clase de forma síncrona, pero obviamente desde cada uno de sus hogares. Están ustedes interconectados y se están capacitando. Es importante que la educación siempre esté en constante revisión, crítica en cosas que son negativas y que tienen que reformarse para adaptarse a las sociedades del nuevo milenio. Nuestros jóvenes, hace unos 10, 20 años atrás, tenían una forma diferente de pensar. Hoy en día la juventud tiene otra mentalidad, otra forma de pensar, por no decirlo así, un poco más avanzada, y eso hace o eso le permite que capte de mejor manera conocimientos, y obviamente si es con tecnología es mucho mejor. Es por eso que desde niños, desde pequeñitos, obviamente es importante iniciarles en el manejo de la tecnología, siempre obviamente con la observación, con el control de una persona adulta. Porque sabemos que en la web nosotros podemos encontrar una infinidad de información buena, regular y otra que es mala y perjudicial para el ser humano. Así es que hay que tener mucho cuidado también con el manejo de las tecnologías. Pero obviamente la tecnología aplicada a la educación es sumamente necesaria y ha sido una herramienta fundamental en la cual se basa la pedagogía para desarrollar y construir nuevos procesos educativos. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. No me despido de ustedes y más bien nos vemos a las 8 en punto. Creo que tenemos la siguiente clase correspondiente a ciencias naturales. Así que les invito a conectarnos a esa hora. Señoras y señores, que disfruten del resto de actividades.